grabar la clase y voy a abrir el PowerPoint para que estemos, para compartirle la imagen. ¿Pueden ver lo que les estoy proyectando? ¿Pueden ver, repito, pueden ver lo que les estoy proyectando Sí, el profe. PowerPoint? Vale. Te le dije. Esperen, que hay unos compañeros que están esperando. Ya. Entonces, comentarles que nosotros, como ustedes saben, estamos en la unidad 1 de evolución y biodiversidad. En este sentido, la unidad 1, de acuerdo al reajuste académico que hace el Ministerio y el Colegio, hemos decidido dejarlo principalmente en evolución, aun cuando tratemos algunos aspectos de biodiversidad. En este sentido, la clase tiene, como ustedes saben, ser una evaluación, no solo una evaluación, sino que una evaluación resumen de las principales ideas que hemos estado trabajando durante la clase anterior. Entonces, chiquillos y chiquillas, quiero partir por esto, ¿cuál es la principal pregunta que intenta responder la evolución? Los espero. Matías. ¿Cuál es la principal pregunta que intenta responder la evolución? Está en su guía y probablemente en todas sus guías. ¿La explicación del origen de la biodiversidad? Exacto, la explicación del origen de la biodiversidad actual. Esa es la principal pregunta que intenta responder la evolución. ¿Cuál es el origen de la biodiversidad actual? Sin embargo, cuando pensamos en el origen de la biodiversidad actual, tenemos que tener en claro y ser conscientes que hablar sobre el origen de la biodiversidad actual implica que sea una pregunta científica en relación a que hablar sobre biodiversidad implica un concepto científico con respecto a qué entendemos por biodiversidad. ¿Podemos entender por biodiversidad el número de especies? Sí, que fue como lo trabajamos en la clase, pero también podemos hablar de biodiversidad de ecosistemas, biodiversidad de comunidades, de poblaciones de individuos, de genes incluso. Por lo tanto, cuando hablamos del origen de la biodiversidad actual, podemos ir refiriéndonos a todos estos niveles. En ese sentido, decirles que cuando nosotros comentarles que es probable, según mi visión del asunto, es cuando nosotros miramos un paisaje como el que estoy proyectando en este momento, nos podemos dar cuenta que existen diferentes variables y cada uno de estos paisajes va provocando ciertas sensaciones en nosotros, ¿verdad? Algunas sensaciones así como de sentirse agradado, sensaciones de encontrarse así como maravillado por el paisaje que estamos viendo en este momento, sentirse, no sé, complacido, en paz, relajado, etcétera, etcétera. Todos estos paisajes que nosotros podemos ver a través de nuestra vida, ya sea cuando salimos con amigos, o salen a acampar, o a caminar, trekking, etcétera, van provocando situaciones y van provocando preguntas en nosotros que empiezan a generar sociedades en base a una idea. Por ejemplo, nosotros podemos ver en este paisaje que la diversidad de organismos que habitan en este paisaje es absolutamente grande. En este sentido, nosotros podemos reconocer especies vivas de árboles, podemos reconocer especies vivas de aves, de mamíferos, de lagartos, anfibios, etcétera, etcétera. Entonces, estos paisajes que causan sensaciones en nosotros están compuestos por una biodiversidad súper grande de organismos que habitan en ellos, en estos ecosistemas. Las formas de estos organismos, las formas de vivir, las formas corporales, las formas de alimentarse, son todas muy, muy diferentes. Por ejemplo, Constanza Villalón, si no me equivoco, ¿qué puede ver? ¿Podría describir esta imagen?
si nosotros nos centramos en algunas formas de vida? ¿En qué sentido? En el sentido de describir esta imagen. ¿Qué puede ver en esta imagen? Eh, un picaflor Ya, tomando polen. ya, sí. ¿Qué características tienen estas flores? ¿Son planas? ¿Son tubulares? Son, son como medio, casi como medio tubitos hacia abajo, así como Ya. tubitos raros. Si este picaflor tuviera otra forma del pico, por ejemplo, podría o tomar néctar de esta flor. Por ejemplo, si fuera un pico más Dep- pequeñito. Depende porque los picaflores tienen como una cosita muy especial en el pico para poder absorber ese polen. Exacto, tienen como una, no sé el nombre que se le da, pero es como una especie de trompa que puede ¿cómo se llama? Consumir este polen. A lo que quiero llegar con esta pregunta es que podemos ver la biodiversidad de organismos también y si nos fijamos en algún organismo en específico nos damos cuenta que este organismo está de alguna manera, de alguna u otra manera, está preparado para vivir la vida que vive. Por ejemplo, este pajarito nosotros sabemos que y en algún momento hubo este mito de que si no aleteaba le daba un paro cardíaco. Y claro, asumiendo que tienen un metabolismo muy muy rápido y que necesitan aletear millones de veces por segundo, o mil o cientos, no sé, estoy exagerando, de veces por segundo, ¿verdad? Y no solo eso, sino que tiene este pico muy largo, tiene una trompa igual que está adaptada a consumir el néctar de las flores. Estas flores son tubulares y probablemente se benefician cuando este pájaro viene y toma el néctar de una flor, lleva a otra y va polinizando, ¿verdad? Se van adaptando a esta especie al medio en el que van viviendo. Entonces, esto podría provocarnos muchas preguntas con respecto a, bueno, a este origen, ¿verdad? Y podríamos preguntarnos cómo ha llegado a ser, cómo es, asumiendo que cómo ha llegado a ser todo como es, eh, tiene una idea implícita de tiempo en esta pregunta, asumiendo que lo que vemos hoy no fue igual a lo que vemos mañana, no va a ser igual a lo que vimos hace una semana, un año, dos, cien, miles, millones de años atrás. Van cambiando según la visión en la que nosotros consideremos la evolución. También podríamos preguntarnos desde una esfera un poco más religiosa cómo se ha creado todo lo que vemos, ¿verdad? Aun cuando le podemos dar alguna vista un poco más científica. ¿Cómo se ha creado lo que nosotros estamos viendo? Entonces, cuando le digo que estos paisajes y estos organismos y esta biodiversidad de organismos van generando cosas en las personas y en las poblaciones y en las sociedades que viven nos damos cuenta que cada una de las sociedades, pueblos, tribus que habitaron y habitan hoy en día tienen una explicación distinta para el origen de la biodiversidad. En este caso, la cultura mapuche remite o se remonta al hecho de los espíritus, de los dioses, la creación del hombre, de la mujer, del pasto, de del sol, de la luna, y todo está conectado en relación a los espíritus, ¿verdad? Una visión para el origen de la biodiversidad que nosotros conocemos. Sin embargo, una de las principales visiones que se hace, eh, que se más extiende en la sociedad, tiene que ver con la idea cristiana de el origen de la biodiversidad. Entonces, Sofía Lucero, ¿podría activar su audio, por favor? ¿Cuál es Dígame. Sofía, ¿cuál es la principal característica qué dice, perdón, esta visión cristiana sobre el origen de la biodiversidad? Como que un dios creó todo, tipo así. Ya, un Dios creó todo, y no solo todo lo que nosotros vemos y vive, sino que todos los organismos, la Tierra, el universo, el espacio, el vacío, todo lo creó Dios, ya bien. Y con respecto al origen de la vida, al origen de los organismos distintos. Dios creó. ¿En cuánto tiempo creó esta biodiversidad? Como que no entiendo así. En cuanto nosotros tenemos el Génesis que dice así como en el día uno se crearon, en el día 2 tanto. ¿En cuánto tiempo se creó esta biodiversidad? ¿Se O crearon sea, todo? como lo que yo entendí de la
de la explicación así de Dios, que Él creó así como primero animales y ellos así como fueron, como decirlo, evolucionando, tipo, pero, ¿cómo explicarlo? Em, Ya, mire, con respecto a esto, es que claro, Dios, este ente creador, crea las especies, ¿verdad? Crea todas las especies y organismos que nosotros conocemos hoy en día. Sin embargo, la visión cristiana no habla de que las especies fueron evolucionando. Si bien se asume desde el catolicismo hoy en día que las especies evolucionan, es porque viene una teoría de la evolución a revolucionar el pensamiento sobre cómo nosotros conocemos la teoría de la biodiversidad, o sea, la ay, biodiversidad, perdón. Pero no habla sobre la evolución. Gracias, Sofía. Stephanie Saavedra, ¿puede activar su micrófono, por favor? Dígame. Gracias. Stephanie, Sofía dice que esta visión cristiana, que nosotros vamos a denominar creacionista fijista, es creacionista porque dice que Dios creó las especies y todo lo que nosotros conocemos sobre la Tierra y bla. Pero tiene otro componente, un componente fijista. ¿A qué hace referencia este componente fijista, Stephanie? Eh, que, que por y de que hizo cambiar el pensamiento de las personas al, con las pruebas científicas de que hubo evolución y todo eso. Ya, sí, si es que pensamos, por ejemplo, en una teoría evolutiva, sin embargo, cuando pensamos, gracias Stephanie, sin embargo, cuando pensamos en la, en la visión cristiana sobre la creación de las especies, nosotros tenemos estos dos componentes, un componente creacionista, que dice que las especies las creó Dios, y un componente fijista, que tiene relación con que las especies no van cambiando a través del tiempo. Y eso es importante tenerlo en consideración porque cuando hablamos de la primera explicación para la biodiversidad, la explicación más extendida sobre el creacionismo-fijismo, dice dos cosas. Uno, que las especies son creadas por Dios y dos, que se mantienen inmutables y que no cambian a través del tiempo. ¿Queda claro esta idea creacionista-fijista? Sí, profe, Sí. ¿Quién me habla? Pablo Santiañez, profe, están Sí. preguntando en el grupo que acepte a algunos alumnos, ¿no? Ya, voy a ver ahora. Ah, sí, hay dos. Ya lo acepté, gracias por avisarme. Pablo Santibáñez, aprovechando que tiene su micrófono prendido, Diga. esta idea creacionista fijista entra en crisis en algún momento, ¿verdad? Hoy día nosotros no Sí, aceptamos. Ya, ¿verdad? Entra en crisis. ¿Cuál fue el hecho que hace que esta teoría entre en crisis? los fósiles. Los fósiles, ¿verdad? ¿Por qué los fósiles entraría a contradecir esta idea? ¿Sabe por qué más o Ya que menos? habla de una, porque habla de una especie que es igual a la de ahora, pero menos evolucionada, Y a una especie que pero con igual a los la de mismos ahora, pero detalles. menos evolucionada, ya podríamos dejarlo como una idea válida por el momento. Sin embargo, pensemos en este organismo, ¿verdad? Y si lo pudiésemos describir, ¿qué podríamos decir de este organismo? Es una pregunta para el que quiera responderla. ¿Qué podríamos decir de este organismo? Este es un fósil, un organismo fósil, que quedó fosilizado. Repito la pregunta, ¿qué podríamos decir de este organismo? Felipe Lemus, ¿me puede ayudar, por favor? Felipe, Sí, Felipe, gracias por responder. ¿Me puede ayudar con respecto a este un organismo fósil que ha sido descubierto prácticamente en todas las partes de la Tierra? ¿Qué podría decirme de este organismo? ¿Cómo lo podría describir? mm, un fósil marino. Ya, bien.
Es un fósil marino, ¿verdad? Tiene ciertas Sí. características que nosotros hacen que los asemejemos con un fósil marino. Por lo tanto, a través de la descripción de este fósil, nosotros podemos saber más o menos dónde vivía, ¿verdad? Podríamos saber si habitaba en conjunto con otros organismos, si habitaba en solitario, etcétera. De este organismo, ¿qué podría decir? Por ejemplo, si nosotros analizamos esta evidencia fósil, ¿qué me podría decir de este fósil? ¿Qué características tiene? Es acuático. Ya, es acuático nuevamente, es un fósil acuático. ¿Qué le hace pensar que es acuático? La forma de la cabeza La forma de la cabeza ya y el esqueleto. y del esqueleto, ¿verdad? Entonces tienen ciertas características estos organismos que dicen muchas cosas, porque podríamos inferir muchas cosas respecto a estos organismos. Gracias, Felipe. Daniela Fierro, ¿me puede ayudar, por favor? Daniela, Dígame. si usted piensa en lo que comía este organismo fósil, ¿qué piensa de él? ¿Qué ¿Algún comía? animal? ¿Algún animal? ¿Por qué comía o se alimentaba de otros animales y no de un alga, por ejemplo? Por la forma de la boca. La forma de la boca. ¿Qué características de la forma de la boca le hacen pensar que comía otro animal y que por lo tanto era carnívoro? Como los dientes que tienen ahí. ¿Verdad? Los dientes que tiene asemejan, si nosotros los comparamos con organismos que existen hoy en día, podríamos pensar o inferir que es un organismo carnívoro. Gracias, Daniela. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver todos estos fósiles, esta evidencia fósil, y empezamos a organizarla, nos damos cuenta que, por ejemplo, nosotros sabemos que los organismos fósiles, los más antiguos, están en los estratos inferiores y los más nuevos están en estratos superiores, porque estrato tras estrato se van acumulando. Podríamos darnos cuenta que existen organismos que son solamente de un periodo de la Tierra, por ejemplo, en un inicio de la vida en la Tierra, o de la vida marina, o del, no sé, de lo que sea, existen organismos que existieron solo en este periodo, existen otros organismos que existieron solo en este periodo, y otros organismos que han vivido prácticamente inmutables o han sufrido cambios desde los inicios de la vida de la Tierra, o desde que aparecieron en la historia de la vida de la Tierra, hasta lo que conocemos hoy en día. Entonces, este registro fósil que nos dice muchas cosas con respecto a cómo vivían estos organismos, también nos muestra que aparecen, según la etapa en la vida de la Tierra, van apareciendo distintos organismos. Aparecen primero los animales acuáticos, luego los anfibios, luego los animales terrestres. La Tierra se pobla de organismos que eran reptiles, los dinosaurios, luego se extinguen los dinosaurios y aparecen y empiezan a poblar la Tierra los organismos mamíferos, ¿verdad? En ese contexto es importante que nosotros entendamos que el registro fósil nos muestra que los organismos van apareciendo en épocas específicas de la Tierra, ¿verdad? Los mamíferos no existen desde que existían los trilobites, por ejemplo. Uno, con respecto a cómo ordenamos este registro fósil, y dos, es con respecto a que este registro fósil, si nosotros pensamos sobre un organismo en específico y nos remontamos, por ejemplo, al caballo, que es la especie que conocemos hoy en día, y lo comparamos con fósiles que se han encontrado en la antigüedad, nos damos cuenta de que los dedos de las patas de organismos que son similares al caballo han ido cambiando según el registro fósil y se han ido fundiendo los dedos. Al principio tenían 4, luego 3, después volvían a tener 3, 2, 1. Es decir, cuando nosotros analizamos también lo mismo con la forma de los molares, cuando analizamos el registro fósil y los ordenamos en una progresión, nos damos cuenta que el organismo va cambiando progresivamente a través del tiempo. En este sentido tenemos dos aspectos claves del registro fósil. Uno, que nos dice que los organismos van apareciendo a través, en época específica a través de la Tierra. Y dos, que estos organismos van cambiando progresivamente a través de esta historia, desde que aparecen hasta que se extinguen. Entonces,
la teoría creacionista fijista entra en crisis. Entra en crisis por la aparición del registro, por el descubrimiento, el análisis del registro fósil. ¿Qué aspectos del registro fósil contradice la teoría fijista? Es una pregunta para ustedes. El que quiera contestar, me puede ayudar, por favor. ¿Qué aspectos de la teoría creacionista fijista son contradecidos por la evidencia fósil? Dafne, ¿puede hablar? Sí, Dafne, le repito la pregunta. ¿Qué aspectos de la teoría creacionista fijista son contradecidos por el registro fósil? Por ejemplo, la pensemos... creacionista fijita es la que se queda para siempre, para que se queda siempre el animal del mismo, ¿o no? Sí, va bien. La teoría creacionista fijista dice dos cosas principales. Una, que las especies fueron creadas por Dios en un evento único de creación. Y dos, que se mantenían inmutables a través del tiempo. Es decir, las especies se crean en un momento, va pasando el tiempo y no han cambiado nada hasta lo que conocemos hoy en día. Este registro fósil, ¿qué aspectos, estos dos aspectos contradice? ¿Cuáles de estos dos aspectos contradice o ambos? Daphne. ¿Perdón? Esta teoría creacionista fijista dice dos cosas, ¿verdad? Si nosotros analizamos el registro fósil en relación a la progresión, a cómo van cambiando estos organismos y en relación a cuándo van apareciendo, contradicen aspectos de la teoría creacionista fijista. ¿Por qué? ¿Qué aspectos de la teoría creacionista fijista son contradecidos por el registro fósil? Cualquiera que quiera ayudar a Dafne lo Ay, puede hacer. No. Por ejemplo, Que la teoría creacionista fijista dice ¿Mm? que las especies fueron creadas por Dios en un mismo momento. ¿Ya? Y como en el registro fósil aparece que no todas las especies estuvieron en todo el tiempo. Unas es como que nacieron, por así decir, ¿Ya? después, y otras estaban antes, pero no se quedaron en todo como en el periodo. Ya. Muy exacto. Contradicen que, Le escucho. o sea, la teoría creacionista fijista dice que se mantenían como igual todo el tiempo, ¿Mm? y en el registro fósil aparece el ejemplo del caballo, ¿Mm? que se nota donde va cambiando con el tiempo, que los dedos, los centímetros ¿aparecen de... diferentes fósiles? Sí, o sea, no, Es- pues, como que evolucionan las mismas especies, ¿cachai? Van cambiando, exacto. ¿Cuál es su nombre, compañera? Almendra tolosa. Almendra. Es que se me perdió aquí en esta ventana que estoy viendo. Almendra. Exacto, como usted dice, el registro fósil contradice estos dos aspectos. Uno contradice el aspecto de que las especies fueron creadas por Dios, porque nos damos cuenta que no fueron creadas en un evento único, sino que fueron apareciendo en la historia de la Tierra en diferentes momentos. Primer aspecto contradecido. Segundo aspecto que se contradice es que las especies se mantenían inmutables, porque evidentemente el registro fósil muestra especies que no están en la actualidad, dinosaurios, especies que no existen en la actualidad. Entonces, ¿cómo es? Si esto fuera verdad, debería decir que que los dinosaurios existen hoy en día, pero no. Las especies van cambiando a través del tiempo, van apareciendo, van cambiando y van desapareciendo en algún momento. Segundo aspecto de por qué el registro fósil contradice esta idea creacionista. Y no solo que contradice la idea creacionista fijista, sino que por estos dos aspectos que hemos analizado, que aparecen en diferentes momentos y dos que van cambiando las especies a través del tiempo, aparece esta idea del pensamiento fósil. Del pensamiento evolutivo. Entonces, una de las primeras ideas sobre el pensamiento evolutivo tiene relación con el transformismo, que responde de nuevo a esta pregunta de cuál es el origen de la biodiversidad. El transformismo dice dos cosas principales. Una, que las especies sí fueron creadas por Dios, acepta
esta diferencia, pero como existe el registro fósil y no puede negar que las especies van cambiando a través del tiempo, dice, ok, aceptamos que las especies van cambiando a través del tiempo, van evolucionando, van siendo mutables. No solo árboles ni plantas, sino que todas las especies que existen hoy en día, en algún momento fueron otras y van cambiando a través del tiempo. Sin embargo, estas especies fueron creadas por Dios, acepta esta teoría. Y no solo eso, sino que aquí se me olvidó poner otra nube, que otro aspecto importante de la teoría transformista es que habla de que las especies no tienen relaciones de parentesco entre ellas. Por ejemplo, un mono con un ser humano no tendría ninguna relación de parentesco. Chiquillos, no sé si les dije, pero yo tengo la visión, la cuenta free de Zoom, así que en 10 minutos se va a cortar la transmisión. Cuando se corte voy a volver a mandar el link al grupo y nos volvemos a conectar y a seguir con esto. Entonces, el transformismo dice estas tres ideas, que fueron creadas por Dios, las especies no tienen relación de parentesco entre ellas y las especies se transforman en el tiempo. Luego viene una tercera idea que fue el evolucionismo que dice, a ver, paremos, si las especies se transforman a través del tiempo, podemos decir que a través de, por ejemplo, una especie que va cambiando a través del tiempo, en algún momento cambia lo suficiente como para separarse y formar dos especies distintas. Es decir, acepta, igual que la teoría transformista, que las especies van cambiando a través del tiempo, sin embargo, dice que estas especies tienen relaciones de parentesco entre ellas. Por ejemplo, nuevamente, si pensamos en un mono y un ser humano, podríamos, bajo este mismo ejemplo, decir que en algún momento tuvieron un ancestro en común que los relacionó, que relaciona a estas especies en este momento. Con respecto a esto, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con respecto a estas tres explicaciones para el origen de la biodiversidad? ¿Nada? Ok, asumo que no. Entonces, si nosotros colocamos un gráfico en donde colocamos en el eje vertical, el tiempo, es decir, acá abajo tenemos lo más antiguo y acá arriba lo más reciente, y en el eje horizontal tenemos el cambio, nos damos cuenta que el fijismo establece que las especies fueron creadas todas en un mismo momento, ninguna de ellas van cambiando a través del tiempo, y que ninguna tiene relaciones de parentesco entre sí. El transformismo habla o tiene relación con que las especies son creadas, también por Dios, no tienen relación de parentesco entre sí, sin embargo, a medida que va avanzando el tiempo hacia arriba, nosotros vemos que las especies van cambiando. Por ejemplo, en un tiempo 1, nosotros nos damos cuenta de que el cambio de esta especie imaginariamente que estaba acá, en un tiempo 2, ya no es la misma especie, sino porque fue cambiando a través del tiempo. El evolucionismo plantea lo contrario, que el cambio es el motor de esta biodiversidad, diciendo que a través del tiempo esta especie va cambiando lo suficiente hasta el momento de transformarse en dos especies distintas, que luego pueden transformarse nuevamente en dos o tres especies distintas. Estas tres ideas sobre el origen de las especies tienen relación con el pensamiento evolutivo y con el pensamiento no evolutivo. ¿Alguien me podría ayudar con respecto a cuáles son las teorías que tienen relación con el pensamiento evolutivo si asumimos estas tres? Por ejemplo, ¿el creacionismo yo lo puedo clasificar como pensamiento evolutivo? No, no se relacionan. No se relacionan. ¿Por qué no ¿Por qué no tiene relación con el pensamiento evolutivo? Porque el creacionismo-fijismo dice que se quedan inmutables con el tiempo y que no cambian. Entonces, No hay evolución, entonces no hay idea de pensamiento evolutivo, no hay pensamiento evolutivo. ¿El transformismo lo no. podemos caracterizar como pensamiento evolutivo?
Pensamiento evolutivo entendiéndolo como la idea de cambio de las especies. En el transformismo, ¿está la idea del cambio de las especies? Sí. No sé, porque dice que no tienen parentesco, pero yo creo que igual sí tendría relación con el evolucionismo, Con el pensamiento evolutivo, ¿verdad? porque sí, con el, digo, sí, Con el pensamiento evolutivo. El pensamiento evolutivo entendido como la idea de cambio a través del tiempo. Por lo tanto, sería bueno que usted anotara en un cuaderno que el pensamiento evolutivo es igual a la idea de cambio de las especies a través del tiempo. Entonces, compañera Catalina, ¿verdad? Sí. ¿El transformismo acepta la idea de cambio de las especies? O cualquier otro que quiera participar también es válido. ¿Acepta el transformismo la idea de cambio a través del, o sea, la idea de cambio de las especies? Sí lo acepta porque dice que en un momento igual cambian, no como el creacionismo fijista. Exacto, las especies van cambiando a través del tiempo. ¿Y el evolucionismo es parte del pensamiento evolutivo? ¿Cosa? ¿El evolucionismo es parte del pensamiento evolutivo? Sí, También porque acepta que las ideas van cambiando a través del tiempo. Entonces, nuevamente, si yo analizo esto, nos damos cuenta que el evolucionismo dice que a través de una especie de mariposa en algún pasado, fue cambiando a través del tiempo, en algún momento dos poblaciones se separan, lo que produce es que cada una de ellas sigue ritmos evolutivos distintos, formas evolutivas distintas, colores evolutivos distintos, etcétera, lo que estemos analizando, y que hace que desde una especie se transformen dos especies de mariposas distintas. Contrario al fijismo que dice que las especies que conocemos ahora son las mismas que existieron en el pasado. Esta idea de cambio es lo que habla el pensamiento evolutivo, es lo que tiene relación con el pensamiento evolutivo. Entonces, antes de dejar de lado estas ideas de pensamiento evolutivo y teorías que explican el origen de la biodiversidad, ¿alguien tiene alguna pregunta? Nadie tiene más preguntas. Chicos y chicas, entonces, me quedan 2 minutos. Voy a cerrar la sesión ahora. Voy a volver a mandar el link para que se conecten. Vamos a hacer lo que queda de Fósil y luego vamos a dejar un tiempo para que hagan la guía y respondan sus dudas. ¿Les parece? Bueno, sí. ¿Les parece? Vale, gracias por responder. Bueno, Ya, al tiro saco la sesión. Ya, chiquillas, vamos a esperar a que se conecten un poco más a esperar a que se conecten los que estaban conectados y continuamos, ¿verdad? Ya.
O espera un recuerden, minuto, en una de esas se les cortó el internet. también puede ser. Sí, es que están peleando algunos con un trabajo que no le llega a una profesora. No, entonces están todos enojados. Voy a compartir mi pantalla y vamos a seguir viendo el Power. Vamos a hacer esta parte un poco más corta. ¿Pueden ver lo que les estoy proyectando? Sí. Ya, Sí. entonces, voy a ponerlo en modo presentación. Creo que mi computador, como les decía, es más o menos lento, así que esperemos que vaya funcionando. Ya, entonces quedamos aquí en qué es un fósil, ¿verdad? ¿Cómo es esta evidencia que hace que el pensamiento evolutivo vaya cambiando? Entonces, si nosotros vemos, ya podemos decir que esto es un fósil marino, ¿verdad? Por lo que conversamos anteriormente, podemos darnos cuenta de las características que tienen estos fósiles. Algunos dejan un molde en la roca, otros se fosilizan sus huesos, otros quedan incluidos en un material. Por lo tanto, nosotros, según el proceso de fosilización, nos damos cuenta que tenemos diferentes tipos de fósiles según cómo se fosilizan y cuál es el fósil que queda. Entonces, en una primera instancia, nosotros sabemos que tenemos fósiles que dejan un molde, por lo tanto lo llamamos fósiles de molde, fósiles en los que se fosilizan los huesos, por lo tanto le llamamos fósiles de petrificación, que significa como convertirse en roca, y fósiles en los que se produce una inclusión del organismo dentro de otro material, ya puede ser hielo, por ejemplo, o en este caso que es el ámbar. Entonces, estos tres tipos de fósiles son principales para... hay una pregunta en la guía con respecto a esto. Dependiendo del proceso de fosilización, es el tipo de fósil que encontramos. Los tres principales son los que yo le acabo de nombrar. De inclusión, molde y por petrificación. Es necesario recordar que los fósiles se forman en rocas sedimentarias y las rocas sedimentarias funcionan a través de la acumulación de sedimentos que se transforman, que luego de la compactación y de apretarse lo suficiente se van transformando en rocas. Entonces, cuando pensamos en la formación de fósiles, tenemos que asumir que la formación de un fósil está conectado con la formación de una roca sedimentaria. Solo porque se produce una roca sedimentaria podemos tener algún fósil hoy en día. Entonces, el primer paso que nosotros tenemos acá es que el organismo evidentemente tiene que morir. Luego de que el organismo muere, lo primero que pasa cuando el organismo muere en la naturaleza es que existen depredadores, carroñeros que van desgarrando su carne, las partes blandas, y lo que va quedando son principalmente los huesos. Estos huesos quedan sobre la superficie, pero en algún momento se tienen que ir enterrando con los sedimentos, que es así como se forman las rocas sedimentarias, ¿verdad? Aparecen sedimentos, otra capa, otra capa, otra capa, otra capa. Tantas capas que hacen que esto se vaya aplastando, y cuando se aplasta se transforma en una roca que es como las que conocemos nosotros. Entonces la formación de rocas, o sea, de fósiles, está asociada a la formación de rocas sedimentarias. No es que existan fósiles sedimentarios, sino que los fósiles están asociados a la formación de rocas sedimentarias. Entonces, primer paso, el organismo muere, se descomponen las partes blandas, quedan las partes duras, y se empieza a tapar por sedimentos que hacen que se vayan acumulando más estrato, se vaya aplastando esto y se vaya solidificando junto con el hueso, ¿verdad? Con la materia orgánica de este organismo que está aquí presente. Junto con la acumulación de estratos, aquí hay una característica fundamental, una variable fundamental para que se formen fósiles, y que tienen que haber cuerpos de agua cerca. ¿Por qué tienen que haber cuerpos de agua cerca? Porque los estratos que se van acumulando arriba de este organismo que está enterrado, porque aún no es fósil, hace que se vayan soltando los minerales que están presentes en estos sedimentos y vayan siendo depositados, como son minúsculos, son partículas microscópicas, átomos incluso, se vayan acumulando en los poros de los huesos de los organismos que están acá. Se va acumulando cada vez más, hasta que la acumulación de los minerales
va reemplazando el hueso y la materia orgánica del hueso, y lo que queda es ya no hueso, sino que los minerales que formaban parte de este sedimento. ¿Queda claro esto? ¿Alguien tiene alguna duda? Recuerden que vamos a responder la guía con respecto a esto. Ya, seguimos. Entonces, en este sentido, el último proceso es que esto no puede quedar enterrado para siempre, tiene que salir al aire sí o sí, así que, producto de nuevo de las fuerzas terrestres, esto se van levantando las capas y van dejándolo a la vista. Entonces, nuevamente aquí decirles que se van acumulando sedimentos, por lo general en el agua se van acumulando muchos sedimentos porque son arrastrados por ríos, la erosión de una montaña que va haciendo que el viento, la lluvia vaya lentamente erosionándola y gastándola y este sedimento vaya cayendo en el fondo de un lago, por ejemplo. Solo así se van formando las rocas. Por lo tanto, aquí tenemos los fósiles que están más antiguos, los primeros que se entierran son los que están más abajo y los más recientes son los que quedan arriba. Entonces, en este mismo ejemplo yo les podría preguntar, ¿dónde ustedes pueden encontrar los fósiles más recientes? ¿En los estratos cercanos acá abajo o en los estratos más superficiales? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan, chiquillos? Chiquillas. ¿Dónde, repito la pregunta, ¿dónde puedo encontrar un fósil más antiguo, por ejemplo? ¿En los estratos de abajo o en los estratos de arriba? En la parte de más abajo. Los de más abajo, profe, En las de más abajo, exacto. ¿Por qué? porque son los más antiguos. ¿Qué le hace pensar que son los más antiguos? Por ejemplo, los que son de épocas anteriores, como, no sé, un decir, encontrarse uno de dinosaurio, pero más arriba puede haber como de seres ya comunes. Ya como los mamíferos que vienen después de los dinosaurios, ya. Y eso está asociado porque el primer estrato que se forma es el de abajo, luego se acumula el de arriba, y esto no es un proceso de años, sino que son millones y millones y millones de años, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, así como se van acumulando estratos en el tiempo, también hay fósiles que se van quedando en estos estratos. Entonces, bueno, esto lo vamos a saltar. Chiquillos, ¿tienen alguna pregunta con respecto a la guía? ¿Pudieron descargar la guía ayer? Sí, ¿La revisaron? No. no, Entonces, ahora les propongo que podamos revisar la guía entre todos, tal vez, en estos 10 minutos que quedan, porque la clase iba a durar como una hora. Profe, Sí, la guía número 4, ¿cierto? la guía ¿O no? número 4, sí, que se llama Evaluación Resumen. Es bastante corta.